Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 Digital, a ustedes que llegan en este momento a la cita diaria con los temas que seguimos abordando con nuestros invitados sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originando esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Pues hoy nuestro invitado es el médico de profesión, también especialista en salud sexual, de igual manera en gerencia de servicios de salud, licenciado en química y biología. De igual manera ha sido el secretario de salud del departamento de Santander, pero también es un hombre polifacético que de igual manera como compositor, como intérprete, que tiene que ver con la música. Pues vamos a hablar de lo que ha sido su perfil, de lo que ha sido su vida, con base a lo que va a ser la publicación pública de una obra que en próximos días estará precisamente presentando en lo que tiene que ver de este tema también de literatura. Pues doctor Leonidas, bienvenido aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Muchas gracias, amigo Luis Eduardo, por esta gentil invitación a este importante programa. Realmente, repito, me siento muy complacido de ello. Hacía mucho tiempo no habíamos vuelto a tener contacto desde que estuvimos nosotros en la Secretaría de Salud. Estaba iniciando usted su profesión. En verdad, este programa del canal Guanevisión es un programa muy acreditado, sobre todo el canal que tiene que ver con Magazine de Noche. A ver, doctor Leonidas, pues más de uno se preguntará, un hijo nacido en Tumaco, ¿no? ¿Cómo llega a Bucaramanga? ¿Cómo prácticamente usted hace su vida acá en Bucaramanga, en el área metropolitana? Queremos saber de lo que parte de ese contenido que va a ser publicado en su biografía, en su libro que va a publicar. Sí, Luis Eduardo, mi presencia en Bucaramanga data del año 1969. Estaríamos diciendo que desde el mes de agosto de 1969 fui ubicado aquí, precisamente fui nombrado por el Ministerio Nacional de Educación como profesor de Química y Biología del entonces del Colegio Instituto Nacional de Comercio, que quedaba ubicado dentro de los predios de la Universidad Industrial de Santander, en ese edificio que en este momento es el edificio Humanidades. Allí fui ubicado como profesor y obviamente allí desarrollé mis primeras actividades profesionales en este campo y en donde permanecí por cerca de 2 años o más. Llega como docente usted, después de eso, ¿qué sigue? ¿Qué continúa, doctor Leonidas? Después, en la Nacional de Comercio, en ese mismo, hacia los años 1971, 72, entraban en vigencia, entraban en plena actividad los institutos de enseñanza media diversificada en el país, o sea, los INEN. Entre eso, entonces, el INEN de Bucaramanga comenzó a buscar a los profesionales que tenían el perfil, ¿no? Y en el campo de la educación, los licenciados, y en las otras profesiones también técnicos, ingenieros, arquitectos, agrónomos, en fin. Entonces, dentro de ese proceso, por así decir, de convocatoria que hizo para tener esos profesionales, pues fui invitado yo, lo cual acepté, ¿cierto? A partir de 1972. Ahí va como químico y como biólogo. Como biólogo, sí, exactamente. Entonces, comenzamos a hacer un trabajo
obviamente a mí me entusiasmó muchísimo. A mí me llamó mucho la atención el poder estar vinculado a un proceso completamente nuevo, a una propuesta nueva sobre el tema educativo. Sin embargo, al llegar allá, pues, un grupo de profesionales que coincidimos, algunos de la Nacional, de la Universidad Nacional, otros de la Universidad de Tunja, otros de la Universidad Libre de Colombia, consideramos que el proyecto que se estaba adelantando, o sea, que este nuevo experimento que se estaba haciendo sobre la metodología INEN, adolecía de algunos elementos que podíamos nosotros aportarle, ¿cierto?, si nos permitían hacerlo. Y encontramos, por ejemplo, que las principales falencias era que en los perfiles académicos, por ejemplo, los estudiantes de áreas de ciencias, por así decirlo, naturales, ellos no veían dentro del currículo, no veían materias de humanística, por ejemplo, y al revés, ¿no? Los de humanidades no veían matemática, no veían física. Es decir, consideramos que la tendencia era como buscar la formación de mano de obra, ¿cierto?, calificada. Sí, nosotros en ese momento lo comparábamos. De artes y oficios. Sí, lo comparábamos con lo que estaba ocurriendo en el SENA. Y pues esa preocupación la comenzamos a trabajar entre nosotros y ocurre pues que vimos la necesidad, no solamente para eso, sino para hacerle seguimiento a todo el proyecto del INEN. Vimos la necesidad de organizarnos a través de una asociación que se llamó Asociación Colombiana de Educadores del INEN, ACINEN. Y fue un trabajo importante, y un trabajo interdisciplinario en donde estudiamos seriamente, ¿cierto?, todos estos aspectos que nosotros considerábamos le hacía falta al proyecto INEN. Y terminamos llevando estas inquietudes a las directivas, lo cual pues no fue atendido en su momento en forma debida, ¿no?, y oportuna. Y consideramos nosotros que esto meritaba como un plan de acción ya. Nosotros estábamos recién salidos de la universidad, de estas universidades que eran universidades que venían con, decíamos, la formación nuestra ya fue una formación muy crítica, donde veníamos nosotros de recibir, en donde la clase, la cátedra libre, en donde teníamos ese concepto claro de la autonomía y la libertad y demás, y pues estaba al orden del día también lo que era la lucha y la defensa de los derechos, ¿no?, nuestros, los educadores y los estudiantes. Entonces consideramos pues que había que pasar a otra medida para que nos prestaran la debida atención. Entramos, obviamente, y se votó a nivel nacional un paro que duró, creo, entre un mes y medio, algo así duró, pero obviamente el gobierno, ¿cierto?, no lo entendió de esa manera, sino que tomó las medidas, en su momento unas medidas bastante drásticas, que consistió en sacar de las juntas directivas, a sancionar de las juntas directivas de todo el país a los que pertenecíamos a dichas juntas. Entonces, por supuesto, la resolución fue destitución y con una motivación, ¿no?, que no es raro verla, no es frecuente verla en las motivaciones de destitución de alguien o de suspensión del cargo, y fue precisamente la de que nosotros de que la causa de nuestra salida era porque éramos inconvenientes para el sistema. ¿Cómo le parece? Es decir, hubo un despido masivo. Masivo, sí, a toda la junta directiva. Posteriormente, algunos de los compañeros que
Es decir, tenían, digamos, menos antecedentes metidos en la lucha estudiantil y en la lucha sindical y demás, pues a ellos, algunos les reconsideraron la situación y los reintegraron, a otros no, a otros. En el caso mío, pues a todos nos dejaron por fuera y pues de ahí para adelante nos tocó cambiar el chip nuestro, a ver qué íbamos a hacer a futuro, ¿cierto? Con nuestra vida laboral, ya yo me había casado, es decir, ya había adquirido unos compromisos, en fin, y eso obviamente trastornó todo eso que nos obligó, repito, a replantear nuestra actividad laboral. Tengo una anécdota muy importante con esa. Después de recorrer aquí en Bucaramanga y en el área metropolitana, los profesores de química de esa época éramos muy poquitos, licenciados, muy pocos, ¿cierto? Sin embargo, después de recorrer y no encontrar nada, absolutamente nada, se me presenta la oportunidad de contactar a una persona que inclusive ideológicamente era completamente opuesto a lo que nosotros en el grupo y personalmente yo pensaba. Sin embargo, la persona vio más en mí el ser humano que lo que supuestamente creían que nosotros estábamos haciendo, que era subvirtiendo el orden o llevando a los muchachos, ¿cierto?, a situaciones contrarias pues a las cosas que estaban establecidas, al statu quo. Entonces, con base en eso, yo hice, pues nos llevaron que, perdón, se me fue yo no. Sí, ya después de que ustedes quedaron sin empleo, usted retomó otras labores, o ¿cómo sí, el entonces, proceso? bueno, entonces, allí como ustedes hacen la edición ahí de esa parte, ¿no es eso? Bueno, entonces, el asunto fue que este señor, recuerdo yo el nombre, que en paz descanse, Hermes Chetuán, me ofreció una solución allá en el colegio donde él era rector en Barranca Bermeja. Y me ofreció entonces, me dijo, no tengo horario para la clase de química ni de biología, ni de ciencias naturales, nada. Sí, lo único que tengo es la clase de religión. Ahora, sí, la anécdota es eso, un contrasentido de que viniendo de una situación tan diferente como esa, yo tenía que resolver un asunto que ya tocaba con la estabilidad de mi familia. De compromisos. De compromisos. De familia. Y entonces, obviamente, recuerdo que hicimos los ajustes correspondientes y yo salí adelante con esta materia que me tocaba editarla ya en el colegio técnico, sobre todo en el primer semestre me tocó, y el resto del tiempo pues sí lo ocupaba ya con el trabajo que tiene que ver con mi formación como químico, biólogo, en otros colegios privados de la ciudad de Barranca Bermeja. Entonces, después de eso, ya estuve en Barranca como dos años, pero yo tenía ya en mente algo, Luis Eduardo, y era estudiar. Siempre mi propósito había sido ser médico, pero tenía una limitante muy grande y era que no tenía posibilidades, porque para estudiar esta carrera se necesita tiempo completo, ¿cierto? Y se necesitan recursos también. Entonces, o sea, necesita uno alguien que le subvencione eso.
yo tenía... Y más si me usted que tenía compromisos ya de ya familia. no, con los hijos, con la familia, con la esposa. Y entonces yo no podía pensar en la posibilidad de estudiar medicina. Sin embargo, repito, las cosas, yo fui insistiendo en la idea y un día le planteé a mi esposa, le dije, tengo este sueño, tengo deseos de hacer, desarrollar este proyecto de mi vida, tener como una nueva opción a lo que no pudo hacerse con el tema de la educación. Porque yo pensé que eso ya con ese fallo que nos dieron ya nos habían sí sacado de cualquier posibilidad del mercado laboral. Entonces, frente a eso, mi esposa me dijo, ¿qué hay que hacer? Le dije, no, que tú me apoyes mientras estudio. Si paso, obviamente, no si me reciben. Y me dijo, ¿estás seguro que quieres hacerlo? Le dije, claro, quiero hacerlo. Y comencé a prepararme de una manera muy disciplinada, porque sabía lo que me esperaba, ¿no? Primero, pasar la prueba para poder ingresar, ¿no? Y luego, pues, de estar allá, poderme sostener, porque el problema no es la entrada. A veces puede uno entrar, pero la cosa es sostenerse Mantenerse allá. ahí Para en el uno, objetivo final. pues claro, porque las exigencias de esta carrera y de otras, sobre todo ahí en una universidad pública como la UIS, son Usted ingresa bastante entonces a la rigurosas. UI ya después de todas esas situaciones, comienza a profesionalizarse en medicina. En medicina, Y que va a la exacto, fin sí, también sí. con lo que venía usted profesionalizado también, Sí. enfocado a la educación, que era la biología y la química. Exacto, entonces hubo una complementariedad, digamos, una complementación de las dos cosas, de las dos áreas, y incluso me favoreció también que algunas materias que yo había visto ya, me las homologaron, ¿cierto? Las materias de primer semestre, sobre todo, biología, química, médica, cosas de esas. Pero fue muy importante para mí. La verdad es que yo entré en la promoción, yo entré en el año 1976, salí en el 84 y salí justo en el tiempo pues que generalmente sale, digamos, salen los estudiantes que entran a hacer todo su programa de medicina. Y yo tenía, con toda esa carga que tenía de responsabilidad y demás, yo no sé. Todavía me preguntan, ¿cómo hiciste? Y ya la verdad no tengo la respuesta. ¿Cómo hice para cumplir con todas las exigencias y con todas, decir, no solamente las exigencias de tipo académico, sino también las exigencias de tipo familiar. De compromiso, ¿no? de compromiso, familia. porque sí, Obligaciones. aunque mi esposa asumió, por así decirlo, el liderazgo, sí, y la responsabilidad financiera en su mayor parte, pero yo estaba al frente también. De manera pues que... En el 84 se hace profesional de la medicina, De la usted, medicina, sí. de la Universidad Industrial de Santander. De Santander, ¿Qué continúa ya en materia laboral? En materia laboral, las cosas comenzaron para mí, la vida me comenzó a sonreír, digo yo de momento. ¿Cierto? Porque pude tener la posibilidad, yo lo considero así, como una oportunidad de hacer una especialización en un área que pues obviamente la universidad dentro del currículo general no considera, a no ser que uno haga una especialización. Y es el tema de salud pública y demás, y toda la parte administrativa de la salud. Entonces, conseguí vincularme en la administración de Álvaro Beltrán Pinzón,
Ya en la administración pública. en la administración pública. Después de hacer mi año rural aquí en Lebrija, comencé entonces a vincularme, como repito, con dentro del Servicio Seccional de Salud de Santander, en la Secretaría Departamental de Salud, como coordinador en la Dirección de Asuntos de Atención Médica Departamental. Después de eso, pasado un año, fui ascendido, digamos, a otro cargo de mucha importancia también desde el punto de vista administrativo, que fue coordinador técnico también del Servicio Seccional de Salud de Santander y la Secretaría Departamental de Salud. Ya terminando el periodo administrativo, el doctor Álvaro Beltrán Pinzón asume la gobernación de Santander el doctor Eduardo Camacho Barco, que en paz descanse también, y con él terminé lo que fue prácticamente el periodo de la Secretaría, de mi paso por la Secretaría como secretario departamental de salud. ¿Estamos hablando de qué año, doctor Leonidas? Estamos hablando ya del año 1989. ¿Es usted secretario de salud del departamento de Santander? Sí, yo estuve desde 1988 casi hasta el 89 como secretario de salud. ¿De ahí qué continúa, doctor Leonidas? ¿Continúa en la vía pública o...? Continúo, no, yo después de la Secretaría de Salud, entonces me da otro arrebato de seguir estudiando, ¿sí? Me da en la parte académica, en la parte formación. académica, sí. Entonces dije, ¿qué tal si yo, digamos, aplico para una residencia? Sí. Entonces mi esposa me dice, ¿cómo así? Le dice, sí, no, yo quiero saber qué es, por lo menos qué es un examen, qué es presentarse a un examen para una residencia, para ser un especialista. Pero eso tiene sus compromisos, tiene sus responsabilidades, sí, como todo. Son responsabilidades 7 días a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días tiempo al mes. Completo ya. Sí, eso es completo, ¿sí? Si yo quiero ser especialista y quiero hacerlo en el área quirúrgica, ¿cierto? Quiero hacerlo en esa área. ¿Cuál sería? No, me llama la atención anestesia. Como anestesiólogo. Sí, claro. Entonces, en ese mismo orden, significaba prepararme. Para hacer un examen de esos son exámenes de mucha exigencia. Complejos. Complejo. Y bueno, las cosas se dieron. Se le midió, como se dice popularmente. Los planetas se alinearon. Y Leonidas Ocampo pasó entre 200, no recuerdo bien el número total, sí, eran un poquito más de 100. Pasamos, quedé entre los 3. Entre los 3 que fueron seleccionados. Acá mismo, en Bucaramanga. En la Universidad Industrial de Santander. En la Universidad Industrial de Santander. Y luego entonces venía la entrevista. Y en la entrevista, uno de los entrevistadores me hizo una pregunta clave que yo no lo olvido. Bien, Leonidas, ¿sabes por qué estás aquí? Y le dije, sí, porque aspiro a hacer residencia en anestesia. ¿Y qué? Y por supuesto, eso significa también pues mejorar mis condiciones como profesional.
prestar un mejor servicio a la sociedad y toda la carreta que uno dice. Es decir, doctor Sí. Lorías, ya usted venía en un proceso como servidor público, en todo lo que nos ha narrado hasta llegar a ser secretario de despacho del gobierno departamental, en la Secretaría de Salud, y no se queda únicamente en la parte administrativa, sigue perfeccionando sus conocimientos académicos, en la parte científica, la parte médica. Exacto. Entonces, viene el problema. Entonces, decía que fue muy importante la pregunta que me hizo el entrevistador. Y después que pasó todo el proceso, él me dejó esa inquietud y aún sigo pensando, pues, y si me lo encuentro, le daría un abrazo muy grande porque él me hizo pensar en algo que los otros en el momento no abordaron el tema así. ¿Cómo te vas a financiar? Ajá. ¿Cómo vas a financiar tus estudios? Ya pasaste. Te felicito, mire, tu resultado ¿sí? de la prueba académica. Porque ya necesitaba tiempo completo. La prueba de conocimiento fue muy buena. La entrevista, hasta donde vamos, nos va bien. Pero mi inquietud, sí, como médico también que soy y como entrevistador, ¿cómo te vas a financiar? Pues a mí la alegría y decir, me confundió todo, que dije, no, eso no hay problema, yo sé que de alguna forma se resuelven las cosas, una narrativa ahí que estaba fuera de la realidad. El entrevistador tenía razón, porque él sabía y me conocía. ¿Usted qué estaba haciendo en ese lapso? ¿Estaba ejerciendo la profesión de médico o después de que dejó la Secretaría de Salud, después de que se presenta precisamente para hacer el internado y los recursos, estaba ejerciendo la profesión? Sí, para hacerla, sí. Entonces, sí, el tema era eso, porque yo vivía de unos recursos, ¿cierto? Vivía de unos ingresos. Y el compañero que me estaba haciendo era también anestesiólogo. Y él sabía, y ya era R3, ya estaba terminando. Y entonces él sabía lo que significaba y decir, estar allá en donde no había posibilidades de trabajar en absoluto para nada. Tiempo completo. Yo en el pregrado yo podía trabajar, dictar mis horitas de biología, de química, cosas, me defendía de alguna manera, o la música. Pero acá no había forma de nada, porque ser uno residente ya es entrega total, digamos, compromiso total. Los niveles de exigencia de un residente son altísimos. Eso no le da tiempo para trabajar. Entonces, él conociendo mi situación, de mi familia, 4 hijos en ese momento. No era un hombre adinerado, no tenía un papá rico, ni un mecena, ni nada. Y él realmente... Ni ahorros. Ni nada, ni cuentas de ahorro, ni nada por allí, ni nada por ahí turbio, ni nada. Entonces, él sí se dio cuenta y vio. Culminó. No, entonces esa fue la razón, una de las cosas pues que, pues tampoco me arrepiento de la decisión tomada, pero sí, yo sí lo digo con mucha honestidad, el lograr uno como profesional de la medicina, ingresar a una residencia. Pero usted terminó la residencia, ¿no? No, la residencia no la terminé, por eso le digo. Me tocó claudicar porque se antepuso situaciones mucho más complejas en mi casa. Los hijos míos estaban haciendo ya, terminando su pregrado allá como ingenieros allá en la UIS, y la situación económica, financiera se fue complicando tanto que tuve que salir de algunos pequeños activos que ya había logrado,
¿sí? Durante todo este tiempo de mi trabajo y demás. Y llegó un momento en que se volvió insostenible la situación, en donde llegué hasta el colmo de que me cortaron los servicios, esta semana ya el mercado, ¿cierto? Estaba complicado. Entonces es una situación, después de usted venir de una situación, sí, de confort, bien, en donde nada de esas cosas le preocupa, porque el trabajo, tanto de mi esposa como el trabajo mío, nos facilitó, digamos, nos facilitaba esas cosas. Entonces, nos facilitaba resolver eso. Entonces uno, ya después, ¿cómo se adapta a una situación de que mis hijos me llevaron la propuesta? Papá, entonces, porque eso ya me comenzó a afectar anímicamente. Con base en esa situación, doctor Leonidas, ¿qué continúa ya después de que usted pues hizo el intento de ser residente como anestesiólogo, en fin, ya cuando tocó desechar por las situaciones que usted narra, ¿qué continúa ya en la parte médica, en la parte? En la parte médica, pues entonces después de eso tengo una situación, repito, consecuencia de eso, me afectó emocionalmente y estuve cesante unos 6 meses mientras me recuperaba. Y luego, por fortuna, volví a retomar mis actividades y pues dije, vamos a seguir adelante. Hice estudios de especialización en salud, en educación sexual y procesos afectivos de la UIS. Estudié gerencia en servicios de salud. En fin, hice una serie de actividades y sobre todo, pues, antes de eso, antes de terminar, de salir de la especialización, ya había participado en el proceso de construcción y creación de la clínica Chicamocha. Yo fui uno de los fundadores también de esa clínica. Y sobre todo, pues, y ahí comencé a trabajar por muchos años. A ver, doctor Leonidas, es decir, usted siguió mezclando la actividad pública, ¿no? Con la profesión médica. Médica, sí, claro, sí. Pero hay algo particular del cual ya pues nos ha narrado usted todo lo concerniente. Y la música, la música, ¿cómo combina? Pues decíamos al comienzo, doctor Leonidas, pues antes que médico, antes que biólogo, antes que químico, pues usted de niñez, de ancestros familiares, pues músico en su sangre. Usted lo ha dicho, Eduardo, sí, yo no sé. Yo nací con ese ADN musical de mis ancestros, de mi padre. Mi padre era músico, interpretaba casi toda la línea de instrumentos de cuerda, tiple, bandola, guitarra, contrabajo. Igualmente mi abuelo también fue músico. Él fue director de banda y demás. Entonces, pues el hecho de haberme criado o levantado en un ambiente en donde lo que se escuchaba diariamente o con mucha frecuencia era la música, pues yo creo que eso se le queda a uno y obviamente forma parte de uno mismo. Entonces, una de las los primeros contactos que yo tuve con la música fue a través de la música andina colombiana, porque mi padre y sus amigos se reunían a tocar pura música de acá del interior, en Tumaco. O sea, tocaban del bambuco, todo lo que era, bambuco, torbellino, tocaban el pasillo, vals, ¿no? Todo ese género. En medio de que Tumaco, pues es otra clase de música, claro, ¿no? La sí, música de la costa pacífica, sí. en fin. Y además había otra cosa, sí, exacto, pero también interpretaban todo ese género musical del Caribe, ¿no? Esos boleros de allá de Cuba y de Puerto Rico y de todas esas cosas. Y luego, cuando entré a estudiar, me tocó asumir, es decir, la responsabilidad como intérprete de la trompeta que era ya en la orquesta de cámara del colegio, asumir algunas obras
ya de los clásicos, porque era la política del colegio. ¿Es el primer instrumento que usted interpreta cuál es? ¿Ya La con trompeta, base? sí. La trompeta. Sí, la trompeta siempre fue el instrumento que yo comencé a tocar desde niño. Y a los 12 años, 12, 13 años, tuve la oportunidad de conocer a un personaje que llegó de Cuba. Eso fue en el año 1959, cuando la revolución fue ya en 59, ¿cierto? La revolución cubana. Entonces llegó un personaje de Cuba, trompetista, se llamaba Benny Bustillo, y él obviamente se quedó en Tumaco y la gente lo acogió como si fuera parte de la familia, si fuera parte de la gente de Tumaco, solo porque tenía esa condición innata de la música y se formó parte ya le digo, del pueblo. Fue tan importante como el alcalde, como los personajes el alcalde, el médico y demás de Tumaco. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer muy de cerca lo que era la música de Cuba y Puerto Rico, ¿cierto? Entonces me enseñó la técnica de la trompeta. De ahí mi amor y mi pasión incondicional con la música cubana. Y usted venía alternando en su comienzo tanto de estudios como la profesionalización, ya como médico, ya como biólogo, ya como químico, y la parte administrativa con la música. ¿La alternaba? ¿O la dejó por algún momento? No, la he dejado por momento. Imagínense que cuando yo salí a estudiar, mi mamá no era partidaria de que fuera músico. Fuera músico, no. Ella, cuando iba yo aquí con mi maletica, del estuche de la trompeta, y en la otra una maletica improvisada de jabón Varela, digo yo, con la ropita que llevaba, y me subí a la flota Transipial en ese tiempo, para irme a Pasto y de Pasto pasar a Cali, y de Cali pasar a Bogotá, que era el destino final que yo tenía. Y entonces me ocurre que no, que mamá me hace la última pregunta, me dice, hijo, te puedo pedir algo, no era pregunta. Y yo le dije, lo que tú quieras, ¿qué es lo que quieres, bachita? A ver, pídelo, a ver. Me dijo, estudie algo que sirva. Menos música. No, hasta allí me la dejó. Ajá. ¿Cierto? Y entonces usted lo que sabe, eso fue para mí la tortura de allí para adelante, mientras viajé, estudié algo que sirva. Yo lo interpreté ya como eso, ¿no? Un mensaje. Un mensaje. Ella no esperaba que yo fuera músico, no quería que fuera músico. Ya tenía suficiente y no quería más de lo mismo en la casa. Sí, por varias razones. Antes de ser biólogo y químico. No, estoy hablando de bachiller. Ajá. ¿Sí me entiende? Yo terminé mi bachillerato. Entonces, cuando salí ya en búsqueda de nuevos horizontes, de nuevas situaciones, me hace ya esa recomendación. Venga, mijo. Entonces, comencé a dudar si era... La dubitación allá mental suya. Sí, exacto. Entonces, por complacer a mi madre, porque mi madre era una figura, es decir, icónica para nosotros, era algo que uno no podía contradecir en absoluto, ¿no? Las cosas de ella eran un fallo, ¿no? Y eso había que bueno, tener. ¿sale usted hacia Bogotá? Entonces salgo a Bogotá y en Bogotá me encontré con unos músicos que había conocido en Tumaco, entre esos, les recuerdo, el gran Pipe Pimienta. Pipe Pimienta estuvo en Tumaco con nosotros, porque yo tuve las mujeres en Tumaco, son como las flores. Sí, exacto, en Tumaco. La caleña. En Tumaco nosotros tuvimos la primera agrupación que llamó la Juventud del Ritmo. Y en esa Juventud del Ritmo fue donde llegó el amigo que le digo cubano, Pipe Pimienta. Benny Bustillo. Y entonces allí, pues obviamente fue una agrupación muy local y demás, pero con muy buena calidad interpretativa, sobre todo de los géneros de la música del Caribe. ¿Sí? Entonces,
Ya acá llegué a Bogotá y en Cali perdón, antes de llegar a Bogotá nos encontramos en Cali con Piper Pimienta y otros músicos importantes y formamos allá un grupo de esos que son para ir, la chisca que llaman y demás. Entonces, estando en Cali recibí un telegrama del maestro Benny Bustillo que estaba en Girardot y me invitaba a formar parte de un grupo que él tenía una banda grande allá con músicos del Caribe y demás. Está el maestro Alex Acosta, Alex Tobar, en fin, una serie de músicos de muy alta factura. Entonces me invitó a formar parte de su grupo como trompetista. Usted sí, en Bogotá. En Bogotá, sí. Y ahí continúa usted, ahí inicia estudios ya Sí, profesionales. entonces ahí es cuando entonces vuelve y juega, mamá, estudia algo que sirva. Ajá. Entonces dije yo, bueno, ¿voy a ser músico o voy a hacer qué? Y entonces fue cuando me fui a presentar, a buscar a la Universidad Libre qué estaban ofreciendo, ¿cierto? Para el año que iniciaba académico. Y encuentro entonces que estaba la química, y estaba el español, estaban otras áreas, ciencias de educación sobre todo, y derecho. Ocurre que yo, de todo eso, con lo que más me identificaba era con la química, porque yo como estudiante de bachiller, como estudiante de secundaria, tuve ciertas ventajas en la química, me gustó mucho, ¿no? Yo recuerdo que Buen matemático, buen estudiante matemático. La tabla periódica, esa me la sabía de arriba, abajo, de izquierda a derecha, y todo. Digamos, me gustaba la materia, entonces lo que más me identifiqué fue con eso. Presenté el examen y pasé. Y de ahí para adelante, es una historia larguísima. Ajá. En donde llegué a un punto en que ya casi claudico y demás, para decirle que llevaba ya como unos 3, 4 semestres de la carrera. Luis Eduardo, imagínense que no me estaba yendo bien en una materia, que era el famoso cálculo de Apóstol, no me olvido yo, ese cálculo bravísimo. Y entonces yo tenía clase, yo trabajaba en un grill que dirigía, en ese grill era música que teníamos con un grupo pequeño que organizó también el maestro Benny Bustillo. Teníamos 2 trompetas, 2 saxos, con trabajo, y además tocábamos música de jazz y música tropical. ¿Y usted seguía con la trompeta? Yo seguía con la trompeta. Y entonces tocaba de 10 de la noche a 2 de la mañana, todos los días. Y a las 6 tenía que estar en la universidad, en clase de química. Es decir, autofinanciándose. Claro, porque no tenía otra forma de hacerlo, ¿no? Yo no recibía ninguna ayuda. Ni papá, ni mamá, ni hermano, ni herencia, sí, es que autosuficiente. Sí, entonces, autoabastecerse. Obviamente, sí. Yo dije, no más. Y comencé a sentir como el rigor de la situación, del trasnocho y todo. ¿Tenía qué años? ¿Cuántos años tenía en ese momento? Estando en Bogotá, adelantando estudios de química. Sí, ya estaba como en el orden de los 18 años, 19 años por ahí, sí. Todavía no era ciudadano. Mayor de edad. Todavía no era mayor de edad. Y entonces, la anécdota es, yo tenía un profesor de química muy exigente, muy bueno, chocuano. Yo recuerdo el nombre de él, Castromena se llamaba. Pero él se preocupaba mucho porque la gente de su etnia, de su raza, fuera brillante, fueran estudiantes de mucho peso y todo, y fueran responsables. Y entonces, un día cualquiera me dio un microsueño, yo me iba con la trompeta y el gabán que usaba para el frío, y dejaba la trompeta, y él me observaba con la trompeta, tipo, ¿qué hará? Y entonces me dio, estando así, eran esos pupitres que tenían un brazo,
y me dio un microsueño y cuando siento el golpe en el pupitre. A dormir, paisano, donde lo trasnocharon. Deje la pesca. Sí, sí. Y se me queda ahorita para que conversemos. La verdad fue que esa charla con él no condujo sino a una sola cosa. A que yo decidiera qué iba a hacer, ¿no? Porque me dijo, ¿qué es lo que usted hace allá? Y le expliqué, no, que yo soy trompeta, yo soy trompetista y tal, y hago esto, y toco en un grill para sostenerme y todo eso. Inclusive a esa hora de la noche, de la mañana, yo saco la trompeta, suénela, a ver. Me puso a sonar y me dijo, sarcásticamente. A ver si era cierto. Sí, me dijo, no, y no lo hace nada mal. Pero me dijo, usted tiene un problema. Y eso solamente lo resuelve usted. La química es incompatible con la música. Cuando tenga resuelto ese problema, volvemos a conversar. La dualidad que... Sí. Entonces la verdad fue que me tocó decidir, Luis Eduardo, me tocó decidir a cara y sello. O sea, yo seguí el estudio profesional de la química y todo, porque una moneda echada al azar decidió que fuera ese. Yo respeté las leyes, pero no fui capaz. Que continuar en los estudios. Sí, para continuar. Y que dejara un poquito la trompeta ya. Y estuvo 5 años. Pero para la subsistencia... Ya busqué, ya trabajaba como profesor en los colegios. Sí, ya uno se busca otra fuente de financiación. Entonces, eso, la otra vez que suspendí también la trompeta fue cuando entré a estudiar medicina. Muchos de mis compañeros, cuando yo terminé la carrera, llevé un grupo que fue cuando organicé el otro proyecto que llamó La Nobel. Y allí hacíamos nuestra primera presentación y lo llevé ya para la terminación de la carrera de medicina. Y muchos compañeros, cuando yo estaba tocando la trompeta, subí a tocar a la tarima con ellos, iban y ponían el oído así, acerca de la campana, a ver si era que yo estaba haciendo mímica, porque nunca me habían visto. Era en serio que estaba usted interpretando la trompeta. Entonces, la trompeta ha sido un instrumento, o la música ha sido un instrumento que por tiempo, digamos en la práctica lo he dejado, ¿cierto? Pero en mi ser, en mis sentimientos siempre. Es esencia. La música nunca me ha dejado. A ver, doctor Leonidas, veo que precisamente cuando me habla también de conformar como músico, en esa dualidad que le ha presentado la vida, ¿no? En lo que usted ha narrado, nos ha contado acá en el Magazine de Noche, Tumacuba. ¿Eso qué proyecto es? Tumacuba es un proyecto. Recuerda que yo le hablé de un cubano en Tumaco. En esa época, nosotros teníamos el grupo que se llamaba La Juventud del Ritmo, también le había dicho en ese momento. Y ocurre que la agrupación de La Juventud del Ritmo estaba conformada por muchachos que eran hijos de gente muy pudiente ya en Tumaco. Y la otra mitad sí éramos locales, muchachos del común de Tumaco, pero que llevábamos la música metida aquí. Y decidimos formar esa sangre, como se dice, ¿no? Decidimos formar esa agrupación. Tumacuba. Tumacuba, la Juventud del Ritmo. Entonces, la Juventud del Ritmo, los papás de los muchachos, que eran gente repito, de recursos, consideraban que ser músico era indigno, que no estaba a la altura de sus hijos, y entonces nos desbarataron. El grupo comenzó a sonar muy bien en ese momento. Y entonces comenzaron con la estrategia perversa de mandar a estudiar a los hijos a otros lados, a Cali, a Pasto, a Bogotá. Para que se alejaran de la música. Y nos barataron el grupo. En ese momento llega este personaje a Tumaco, de Cuba, Beni Bustillo. Entonces, digamos, vamos a hacer una agrupación, ¿cierto? Y ese nombre
de esa agrupación que lo hicimos ya con el trompetista cubano y otros músicos y demás, le vamos a llamar en homenaje al nuevo miembro que llega, que es de Cuba, y los miembros de Tumaco, vamos a llamar a esa agrupación Tumacuba. Pero ese Tumacuba fue un grupo muy efímero, Ajá. ¿sí? Ya porque ya después ya esto ya estaba a puertas de salir como bachiller y demás, y entonces no pudimos estar. Pero quedó el nombre. Y ese nombre aparece acá en Santander, ya siendo profesional, ya estando retirado. De buen retiro, pero... Sí, entonces imagínense que estábamos en una reunión familiar. Y entre los que estábamos allí, se nos ocurrió comenzar a tocar música, pero de la vieja trova santiaguera. Todos esos boleros, cha-cha-cha, guajira, todos esos temas de esa época. Y al final dijimos, hola, nosotros, ¿por qué no formamos un grupo? Y dije yo, bueno, me suena, y comenzamos con un cuarteto. Y llevamos el proyecto a 18 músicos, al estilo de charanga. ¿Cierto? Que eso todas están, hay trabajos hechos. Yo tengo varias producciones hechas de las canciones, de las obras mías como compositor. Y entonces, imagínense, después de eso dijimos, no, manejar 18 músicos eso es insostenible. Y en este momento lo tenemos en un formato de 10 músicos. Es decir, pero está vigente. Está vigente, sí. Lo revivieron, en otras palabras. Sí, exacto, sí. Entonces, a ver, doctor Leonidas, de eso como usted fue heredado en la sangre también de su señor padre, también sus hijos, algunos de ellos músicos. por supuesto, sí. Tengo un hijo, que está Boris, que es ingeniero, ¿no? Y él ha estado a cargo de eso, de la parte interpretativa de la voz, ¿no? Toca también percusión, instrumento, guitarra, y repito, me ha acompañado siempre, pero ahora ocurre como, en eso sí ocurrió lo contrario a lo que me dijo mi mamá, ¿no? Esto es algo que decir, hermano, acá el nieto mío, hijo de Boris, sí decidió que su futuro era ser músico. Y en ese momento se está formando. Él decidió, no lo pusieron a seleccionar, a elegir. No, él no tuvo que elegir nada, cara y sello, ni nada de esas cosas. Entonces, él en este momento está estudiando música, es un chico muy talentoso. Está en la producción, compone, escribe. Es decir, me veo reflejado, digamos, creo que mi labor, mi legado se cumple a través de esa semilla. Además, en la misma Tumacuba hay otro sobrino, hijo de una hermana de Tumaco, que vino aquí en busca de nuevos horizontes, en busca cuando terminó su bachillerato, y en este momento es uno de los percusionistas más relevantes e importantes que tenemos acá en el oriente colombiano. Bueno, doctor Leonidas, ya usted, ya en su profesión de médico, ya con música, con ese recorrido que es parte de su vida que nos ha narrado acá minúsculamente, ¿no? Pues tengo entendido que viene plasmando todo ese recorrido, todo ese perfil, toda esa experiencia, toda esa historia en un libro, ¿no? Que próximamente va a ser lanzado. Hablemos también de esa obra ya impresa, ya. Sí, ya pienso que parte de lo que les he comentado, que aparece obviamente registrado en el libro, digamos, todo lo que les he comentado aparece ya en el libro. De hecho, yo siempre digo... Tiene un título el libro, ¿no? El libro se llama Remansos y Remolinos. En esos remansos y remolinos encontrará usted la vida de Leonidas Ocampo contada directamente por él, así como estoy sentado hoy diciendo las cosas. No es lo que dijeron de Leonidas, no, Leonidas dijo esto, que lo vivió de esta y de esta manera. Podríamos decir una autobiografía. Exacto, sí. Entonces,
esa autobiografía la estoy contando, la estoy compartiendo en primer lugar, con mis nietos, con la familia, con mis hijos, con las personas que no conocen, con los amigos, con los compañeros que no conocen muchas facetas de mi vida. Hay muchos que me conocen solamente como médico. O en su vida pública. O en mi vida pública, en la vida pública, pero nunca, muchos me dicen... No la parte humana, de Sí, pronto. la parte, sí, ellos muchos me dijeron, muchos me han dicho, no, pero yo no sabía que usted era músico, Leonidas. ¿Hasta qué hora hizo eso? Y todo? ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces, quiero compartir, yo lo digo así, mi vida en 32 capítulos. ¿Cierto? Esa es la vida de Leonidas Así está Ocampo. distribuido la obra, 32 capítulos, Sí, ¿y cuántas 32, páginas? Son 360 páginas más o menos. Entonces, en cada capítulo hay unos episodios y todo comienza desde la infancia. Yo comienzo a relatar mi vida desde que nací. De lo que nací, obviamente, sí me lo cuenta mi madre, ¿no? Y todas las cosas. Y pues fuentes directas y fuentes indirectas, que la comadre, que el tío, pero ya vienen las otras etapas, que es lo que yo cuento en mi libro, cómo fue mi primaria, cómo fue mi secundaria, cuáles fueron, dije, cómo fue ese contacto con la música, cómo aparece la música en mi vida, por qué mi amor y mi gran pasión por la música folclórica, qué significa para mí esa marimba, cómo comenzó de niño a cautivarme la marimba de Shonda. Es decir, toda esa parte, terminar mi primaria, y ahora sí, comenzar mi secundaria, todo ese trayecto, todo ese recorrido de los 6 años y las cosas más importantes que ocurrió pues, durante ese proceso de los 6 años, involucrando a personajes como mis profesores, mis compañeros, ¿cierto? Y todo mi entorno. Eso más o menos la primera parte del libro. Ahí está todo su legado. Tengo entendido que se va a hacer un lanzamiento público. Hablemos del día, hablemos en dónde. Entonces, sí, exacto. Entonces el lanzamiento se va a hacer el día 13 de noviembre en la Casa del Libro Total, del 2024 en la Casa del Libro Total. ¿Ya está el horario? ¿A qué hora? A las 6:30 de la noche. Y ese mismo día vamos a tener la grata compañía, diría yo, ya no sorpresa si los doy, la grata compañía de Tumacuba. Por si ya, no sé, Claro. pues de todas formas... Enmarcando con la parte musical, que es una esencia de su vida. Exacto, sí. Entonces, ese es el programa que le ofrecemos de manera gratuita, ¿cierto? Para ese día 13 de noviembre, o sea, dentro de 8 días. Repito, el único esfuerzo que hay que hacer es desplazarse hasta la Casa del Libro Total. Comienza en punto, como hora inglesa, 6:30, y estamos terminando antes de las 9 de la noche. Pues doctor Leonidas Ocampo Arboleda, ese era el objetivo, que usted como un preámbulo a lo que va a ser ese lanzamiento de esta obra ahí en la Casa del Libro Total, como usted lo ha manifestado, próximo 13 de noviembre, 6:30, pues estaremos prestos para allá, con el olor al papel, con el olor al ambiente y lógicamente estar ahí en la Casa del Libro Total. Pues ese era el objetivo muy formal, doctor Leonidas Ocampo Arboleda, con todo ese perfil, con todo ese recorrido, parte que nos ha narrado, pero que el 100% de la parte humana, de la parte profesional, de la parte de la música, estará plasmado en esa obra. Sí, por ejemplo, hay partes importantes que son la razón de ser esto, ¿no? Y es la parte familiar. Esa es una parte que todo lo que he logrado yo en mi vida tiene de pilar o de sostén mi familia.
Pues nuevamente, muy Sí. formal, doctor Leonidas Ocampo Arboleda, usted como médico, como el secretario de salud del departamento, como químico, como biólogo, como músico, sí, varios perfiles, muy formal el que nos haya contado parte de su vida acá y estaremos nuevamente prestos a lo que va a ser la presentación oficial de esa obra Remansos y Remolinos. Muy formal, doctor Leonidas, por haber Muchas hecho gracias presencia. a usted, Luis Eduardo, por invitarme y felicitarlo por este extraordinario programa. Ojalá la gente haya dedicado un tiempito para compartir este momento. Es parte del objetivo que buscamos, doctor Leonidas, en lo que es difundir a quienes están haciendo patria, a quienes están miscuidos en la cultura, en el deporte, en fin, en todos los aspectos donde sabemos que es el esfuerzo también, el sacrificio que hacemos y que hacen ustedes también en los diferentes quehaceres, pues ese es el objetivo fundamental. Nuevamente agradecerle, de igual forma a ustedes, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal y a la distancia, a quienes a través de las redes sociales, diariamente, cotidianamente, nos envían sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones referentes a los temas que abordamos con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta misma, como lo decía, desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros mañana estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.